Perfecto. De nuevamente, muy buenas noches ya para todos. Muchas gracias por aceptar la invitación a estar en esta webconferencia que se relaciona con la unidad 2 de nuestro curso. Entonces, vamos a dar el inicio en este momento. Voy a permitirme compartir mi pantalla. Eso. Creo que ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí. señor. Ok. Bueno, entonces vamos a nuestra segunda webconferencia del curso de Ética 4044-37080. Vamos a tener 3 momentos en esta webconferencia. El primer momento vamos a ubicarnos en el momento del curso en el que nos encontramos. Luego, en un segundo momento, con un invitado especial, vamos a dialogar sobre algunos aspectos muy importantes de la unidad 2 que tiene que ver con normatividad. Fíjense que en la unidad 1 trabajamos todo lo que era bioética y los principios y bases bioéticas. En esta unidad 2 vamos a trabajar normatividad y deontología y el Código de Ética Profesional del Psicólogo en Colombia. Tenemos un invitado especial para ello que nos va a dar unas herramientas desde la academia frente al ejercicio del psicólogo desde la visión ética y luego vamos a tener la posibilidad de hacer las preguntas que consideremos frente a casos específicos. Yo tengo unos casos específicos para preguntar, pero pues sí, la idea es que ustedes también tomen la palabra si así lo desean. Y luego vamos a hacer una breve explicación del trabajo que estamos desarrollando para la fase 3. Entonces, ¿en qué momento del curso nos encontramos? Esta es la primera parte de nuestra web. Recordemos que tenemos 3 unidades. La primera unidad ya la trabajamos, que fueron fundamentos de bioética, donde trabajamos qué es la bioética, algunos casos de la bioética, y de manera específica trabajamos los 4 principios bioéticos clásicos, eh, beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, y los aterrizamos y los aplicamos al ejercicio del profesional en psicología. Vamos a la unidad 2, que es en la que nos encontramos, que se denomina ética profesional y psicología. Y en esta unidad 2 estamos desarrollando la fase 3, que es la fundamentación normativa. Aquí en esta fundamentación normativa, les recuerdo muy rápidamente que tenemos que hacer 3 cosas. Tenemos que hacer un RAE sobre un texto específico, tenemos que elaborar un video sobre una parte de las doctrinas del Colegio Colombiano de Psicólogos y tenemos que construir una infografía con base en la Ley 1090 de 2006. Igual hacia el final de la web me remitiré más específicamente a estos puntos para aclararlos. En ese orden de ideas, hacer unas recomendaciones, ya que estamos haciendo la fase 3 del curso. Las recomendaciones es no olvidemos que después de que nos califican tenemos 3 días para solicitar revisión de la calificación si así lo consideramos. Recordemos también que tenemos la posibilidad de un segundo evaluador. Si la primera evaluación consideramos que hay algún error y que el tutor respectivo pues no solucionó, tenemos la posibilidad de decirle al director de curso para emitir una segunda evaluación que tiende a ser la evaluación definitiva. Para cada uno de estos procesos se cuentan con 3 días, recordarlo, por eso lo colocamos acá. Y lo otro que colocamos acá es las normas APA. Entonces, en el foro de noticias de nuestro curso, coloqué un link que nos dirige al repositorio de nuestra universidad, donde están las normas APA séptima edición actualizadas a marzo de 2023. Fue la edición que sacó la universidad para que por favor las revisemos, sobre todo para efectos del RAE, ¿no? Cuando hacemos el RAE, a veces tomamos información de otras fuentes, no las referenciamos de manera adecuada. Y bueno, eso el Turnitin nos arroja un índice de similitud que debemos tener en cuenta. Tengamos también en cuenta que en un documento escrito como el RAE, si bien se está trabajando sobre un texto, no necesariamente hay que colocar todo textual. Normalmente en un trabajo, dependiendo de la índole del trabajo, la idea es que lo textual no supere el 30% del trabajo. Entonces, para tenerlo en cuenta, y pues como les comento, las normas APA están colocadas en el foro de noticias del curso para que las tengamos en cuenta. Bien. Esa es la introducción que tenemos, una introducción muy corta para ubicarnos
en algunos elementos del curso y en el momento en el que estamos, que reitero es la unidad 2, que es ética profesional y psicología. Y dentro de esta unidad 2 trabajaremos la normatividad, la ley 1090 del 2006, el código deontológico y bioético para el ejercicio de la profesión de la psicología, y también unos temas, unas doctrinas, 3 doctrinas específicas del Colegio Colombiano de Psicólogos que ustedes también tienen en la unidad 2. Hemos denominado esta fase, que es la tercera fase, la tercera tarea del curso de fundamentación normativa. Para este ejercicio que vamos a hacer en la web, tenemos un invitado muy especial y es Juan Guillermo Macías Sánchez. Él es psicólogo, magíster en psicología comunitaria y especialista en curso en psicología clínica. Es el representante local de prácticas profesionales en el SECAF de Facatativá, en la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Él muy amablemente nos ha querido acompañar en nuestra web y fundamentalmente nos va a acompañar en 2 momentos. El primer momento es desde lo académico, obviamente desde lo académico y con base también en su ejercicio profesional como psicólogo, nos va a dar unos lineamientos muy importantes para el ejercicio de la profesión de la psicología desde la ética y desde el código deontológico. Y en un segundo momento, pues vamos a aprovechar que lo tenemos para hacerle algunas preguntas y trabajar algunas casuísticas del ejercicio de la profesión. Y él como psicólogo en ejercicio obviamente sabe bastante del tema y pues nos va a dar unos criterios y unas indicaciones que nos pueden servir y nos pueden servir mucho seguramente porque sabemos que el gran porcentaje del curso ya está a puertas de las prácticas, a puertas de una graduación y bueno, del ejercicio de la psicología. Entonces, agradezco mucho a Juan Guillermo por aceptar la invitación para estar con nosotros en esta web. Y bueno, le cedo la palabra y mil gracias por acompañarnos. Bueno, profe Daniel, muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos y todas. Muy contento pues de acompañarlos en esta tarde, en esta segunda webconferencia de ética. También por aquí veo algunos estudiantes que he acompañado en el curso. Entonces me alegra muchísimo verlos aquí y que trabajemos un rato el día de hoy. Entonces yo les traigo una pequeña presentación donde vamos a hablar un poco en torno precisamente a la importancia de nuestro ejercicio ético como psicólogos y más aún cuando sabemos que nosotros como psicólogos trabajamos directamente con personas y que allí a partir del campo de actuación en donde nos vayamos a desempeñar, pues debemos conocer muy bien cuáles son esos alcances y limitaciones que tenemos como profesionales en psicología en esa entidad o en ese lugar donde nosotros pues vamos a ejercer nuestro ejercicio. Vamos a partir reconociendo, y sé que, y espero que todos aquí sepamos y conozcamos que nosotros como gremio de psicólogos, pues estamos bajo la representación de una entidad que se denomina el Colegio Colombiano de Psicólogos, ¿cierto? Que muchas veces nosotros simplemente reconocemos al Colegio Colombiano de Psicólogos como el lugar donde expedimos nuestra tarjeta profesional, ¿cierto? Por si no alguno o alguna no lo sabe, pues efectivamente cuando nosotros nos graduemos como psicólogos, en este caso pues ustedes, lo primero que van a realizar para hacer un ejercicio ético y responsable es la expedición de la tarjeta profesional, que precisamente lo expide el Colegio Colombiano de Psicólogos, quien va a garantizar que ustedes pues precisamente cursaron un programa académico, que cumplieron con algunas normatividades específicas del lugar donde estudiaron, en este caso pues de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, ¿cierto? Y que precisamente a partir de allí pues a ustedes les otorgan esa tarjeta profesional y es el aval para que ustedes puedan desarrollar ese ejercicio profesional en el contexto colombiano, ¿cierto? Desde ahí hay que partir precisamente frente a ello. El otro documento que es importante que ustedes también reconozcan, pues es el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud. Este documento es el que nosotros referenciamos como el RETUS, ¿sí?
Y el RETUS precisamente lo que nos genera a través del Ministerio de Salud es que nosotros estamos aptos precisamente como profesionales para trabajar en el campo de la salud. Estos dos documentos son supremamente indispensables que ustedes los tengan en cuenta en el momento en que se gradúen, porque pues para solicitarlos requieren de su acta de grado y de su diploma como psicólogos, y que precisamente a partir de allí ya ustedes van a poder ejercer la profesión pues de manera responsable. Ya se van a dar cuenta cuando empiecen a pasar sus hojas de vida en el campo en el que pues vayan a desempeñar su labor. Estos son documentos indispensables que les van a solicitar y que sin duda alguna es importante que ustedes precisamente conozcan y sepan de qué manera lo van a hacer. Así que la invitación es que ingresen a la página del Colegio Colombiano de Psicólogos, porque allí ustedes van a encontrar diferente tipo de información enfocados en ética psicológica, en ese ejercicio profesional y responsable que nosotros debemos tener como tal desde nuestro ejercicio. El Colegio Colombiano de Psicólogos, pues efectivamente es una entidad sin ánimo de lucro que nació en el año 2007, ¿cierto? Y que allí pues se reguló precisamente el código de ética, el código deontológico del psicólogo, y que también nace pues la ley 1090 del 2006. Esta ley 1090 del 2006, supremamente indispensable que ustedes la lean, la revisen y conozcan precisamente allí cuáles son esos alcances y limitaciones que tenemos nosotros como psicólogos. Pero hay un documento muy importante que precisamente es el Código Deontológico y Bioético, porque no solo debemos basarnos en la Ley 1090, donde vamos a encontrar esos artículos y esa normatividad como tal, sino que en el Código Deontológico vamos a encontrar minuciosamente cómo debe ser nuestro ejercicio. Y también hoy vamos a eliminar algunos mitos, como por ejemplo el reconocer que desde el campo de actuación en el cual nos encontremos, con la población o con las personas con las que nosotros vayamos a trabajar o a intervenir, es indispensable el uso del consentimiento informado, por ejemplo, ¿cierto? Porque muchos de ustedes me podrán preguntar o tendrán la duda de, ¿solo el psicólogo clínico debe hacer uso del consentimiento informado? No. Y ya vamos a saber por qué, precisamente, primero porque la norma nos lo dice, y segundo porque ya ahorita que hablemos del consentimiento informado, pues vamos a reconocer el por qué nosotros debemos hacer uso de consentimiento informado desde cualquier, precisamente, campo de actuación. Por eso allí en el 2007, pues Profe, una entonces, preguntita. hola Derlis, buenas noches. Claro que sí, adelante. Hola, ¿me podrías indicar nuevamente cómo se llama la página para poder consultarla? Claro que sí, es el Colegio Colombiano de Psicólogos. Aquí les voy a escribir, porque ya ahorita también Ay, sí, les... sí, no lo escribes en el chat y yo lo apunto. Es que voy Perfecto, llegando hasta ahora a la casa y no tengo lápiz y papel. no te preocupes, ahí lo dejé en el chat, es el Colegio Colombiano de Psicólogos. Entonces allí, precisamente en el año 2007, pues nace el Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología, ¿sí? ¿Cuál es el interés precisamente que se genera a partir de este tribunal que nace en el 2007? Velar por dignificar nuestra profesión, ¿cierto? Y concienciar también al gremio sobre la importancia de hacer actuaciones profesionales que se enmarquen dentro de los más altos estándares legales y éticos. La función pública que tiene el Tribunal Deontológico es adelantar todos esos procesos disciplinarios y sancionar las faltas deontológicas que se establecen en la Ley 1090 del 2006. Yo creo que ustedes, algunos de pronto, escucharon un caso del suicidio de un adolescente de 14 años por motivos de discriminación en su colegio, precisamente por la directora, de la rectora de la institución y por la psicóloga, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, eh, es un hito histórico en nuestro país esta sentencia, porque precisamente en el momento en que nace esta falta de ética de la rectora y de la psicóloga, se genera pues una sentencia donde busca revisar precisamente
el manual de convivencia y reconocer cuál es la labor precisamente que ejerce el psicólogo, porque allí pues para la psicóloga pues fue sentenciada precisamente judicialmente a 4 años por temas de discriminación, ¿sí? Este es el caso de Sergio Urrego, ¿sí? Y que allí precisamente a raíz del suicidio de Sergio Urrego por discriminación por parte de la rectora y de la psicóloga de la institución, pues nace una fundación que trabaja en prevención a la discriminación y prevención al suicidio, motivado por discriminación. La fundación pues nace de la mamá de Sergio Urrego, así que también los invito a que ingresen a la página y allí van a encontrar pues mucho más a fondo cuál fue esta historia que se da a partir de esa falta de la responsabilidad como psicólogos por discriminación que se vive allí, ¿sí? Entonces, son situaciones que les cuento Profe, reales. ¿está en la misma página que tú pusiste en el chat? No, ya ahorita también en el chat te comparto la página de la fundación para que ustedes puedan revisar. Gracias, el profe Daniel ya nos acaba de compartir la página. Allí pues dice nuestra historia y ustedes van a encontrar precisamente pues qué fue lo que sucedió allí, porque básicamente lo traigo a colación porque por el desconocimiento de la psicóloga de no conocer cuáles eran sus límites, ¿cierto? Y de qué manera tenía que actuar frente a estos temas tan importantes como temas de diversidad sexual, ¿cierto? Porque allí cuando nosotros hablamos de la ética, también hablamos de nuestros valores, ¿cierto? Y de nuestra cultura precisamente de cómo vamos a manejar ciertas situaciones que se puedan fomentar en nuestros espacios laborales, como temas de diversidad sexual, de identidad de género, de xenofobia, por ejemplo, ¿sí? De qué manera nosotros como psicólogos vamos a actuar ante dichas situaciones para no generar ¿qué? Algo que nosotros llamamos acción con daño. ¿Mm? Es decir, yo de qué manera como psicólogo voy a generar alternativas de solución a esa situación que se me está presentando sin generar acción con daño, ¿cierto? Desde mi cultura o desde mis tradiciones o desde lo que me enseñaron o desde lo que traigo desde mi familia de cómo me criaron y cómo fue todo el desempeño que tuve precisamente para tener una visión de la vida, cómo lo estoy haciendo desde lo personal y desde lo profesional, de no sesgarnos a realizar un acompañamiento a partir de nuestras propias creencias, porque de allí parte precisamente esta responsabilidad como psicólogos, sino de qué manera desde el profesionalismo nosotros podemos atender diferentes situaciones, no solo desde el campo clínico, cuando hacemos intervención individual con un consultante o con un paciente, ¿sí? Sino también cuando yo llego a una comunidad, ¿m? Y de qué manera voy a intervenir en esa comunidad, no a cambiar sus formas de pensar frente a sus creencias y a sus culturas, sino frente a las problemáticas que se pueden evidenciar allí. Eso parte precisamente de nuestro ejercicio. Por ello, y gracias al Colegio Colombiano de Psicólogos, donde nace la Ley 1090 del 2006, pues hay unas fuentes éticas en cada uno de los niveles del Manual Deontológico y Bioético de Psicología, y este es un corto video donde precisamente nos cuenta el Colegio Colombiano cuál es esa regulación ética para la práctica de la psicología en nuestro país. Así que muy atentos a este video. Igual en la página también lo van a poder encontrar para que pues más adelante lo puedan volver a revisar. Sin embargo, sé que aquí se van a encontrar con varias normatividad, entonces no se preocupen, que lo ideal es que precisamente a partir del campo de actuación también donde ustedes vayan a desarrollar su campo de acción, su labor como tal como psicólogos, pues vamos a ir adentrando cuál es esa normatividad que existe en las diferentes entidades de nuestro país a nivel nacional que rija precisamente ese trabajo responsable y ético donde vamos a estar ubicados. Voy a iniciar con el video, me confirman si lo escuchan, por favor, y si están viendo mi pantalla. ¿Cómo se encuentra ordenada la Sí, señor. normatividad y deontológica en el Gracias. país? En Colombia, las diferentes normas que tienen validez se encuentran organizadas de acuerdo con la pirámide de Kelsen,
La normatividad ética es una sola para todo el país, así que nos debemos enfocar en los primeros niveles de la pirámide. Allí tenemos ordenadas de forma jerárquica los diferentes tipos de regulaciones. El primero de ellos es la Constitución Política de Colombia, después las leyes dispuestas por el Congreso, seguido de los decretos emitidos por unidades administrativas y, finalmente, actos de otras autoridades nacionales. Entonces, ¿cómo pueden ser fuentes éticas cada uno de estos niveles? Tomemos algunos ejemplos directos que constituyen el marco legislativo para Colombia. A nivel constitucional, encontraremos que el artículo 74 de la Constitución Política de Colombia señala que el secreto profesional es inviolable, por lo que este dictamen se convierte en una guía para la práctica de la profesión. En este nivel también se encontrarán sentencias tales como la C-264 de 1996 cuando tengan una relevancia directa. Cabe aclarar que para cada ejercicio profesional existirán múltiples dictámenes asociados y, por lo tanto, el psicólogo deberá informarse al respecto. En el siguiente nivel tenemos las leyes, de las cuales el principal ejemplo es la Ley 1090 de 2006, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones. Sin embargo, no hay que olvidar que también se deberán observar, cuando apliquen, leyes tales como la 1164 de 2007 en el caso de la salud o la 1098 de 2006 para el manejo de adolescentes e infantes, entre muchas otras leyes. Para el siguiente nivel, un ejemplo son algunas de las resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social que podrían apoyar el acompañamiento psicológico para un proceso de finalización de la vida, como son las 13437 de 1991, 1216 de 2015 y la 825 de 2018. Finalmente, los tribunales deontológicos y bioéticos de psicología del Colegio Colombiano de Psicólogos, de acuerdo con la Ley 1090 de 2006, están instituidos como autoridad para sancionar las faltas deontológicas y bioéticas establecidas en la presente ley y dictarse su propio reglamento. Es debido a esta última facultad que los tribunales emiten sus acuerdos, entre los que se encuentra el Manual Deontológico y Bioético de Psicología, y también las doctrinas, que en la actualidad tratan los temas de registro y tratamiento de información, el secreto profesional y el consentimiento informado. Pero, ¿qué hacer ante esta gran explosión documental? Este conjunto de normas representa los derechos, deberes y obligaciones de los psicólogos en Colombia y, por lo tanto, el profesional deberá conocerlos. Vale la pena recordar que la toma de una decisión es un acto de reflexión por parte del psicólogo y él será el encargado de evaluar dicha información en el marco de sus conocimientos éticos. Es el proceso de reflexión, evaluación y sustentación de la decisión lo que la convierte en éticamente justificada. Sin embargo, cuando corresponda, una herramienta clave es el uso de las doctrinas. Ellas estudian a profundidad el marco legislativo, ético y bioético, realizando sobre él una reflexión integral sobre un tema para guiar la toma de decisiones éticamente informadas por parte de los psicólogos. Para todos los demás casos, se recomienda documentarse sobre aquellas normas que sean relevantes y siempre recordar que la Ley 1090 de 2006 y el Manual Deontológico y Bioético de Psicología rigen sobre absolutamente toda actuación profesional. ¿Cómo se... Bien, una de las reflexiones que quiero generar en esta tarde en nuestra webconferencia es precisamente la importancia de reconocer la normatividad y esos límites que tenemos también como psicólogos, porque si nosotros revisamos el documento base que nos rige a nivel general a nosotros como colombianos es la Constitución Política de Colombia, ¿cierto? Y de allí luego en el orden jerárquico encontramos las leyes. Y como leyes tenemos la Ley 1090 del 2006, ¿cierto? Entonces, miren la importancia de esta jerarquía, de reconocer que el documento base que tenemos y que nos rige como ley, pues es la Constitución Política de Colombia y luego viene las leyes, ¿cierto? Después de allí se desprenden los decretos, los códigos, las ordenanzas, los acuerdos municipales, pero en ese orden, precisamente allí en segunda instancia, encontramos las leyes, donde a partir de esa ley 1090, pues aparecen qué es lo que nosotros debemos trabajar, pues a partir de nuestra profesión. Miren que dentro del sistema jurídico encontramos el derecho penal, el derecho civil, el derecho administrativo y el que nos rige hoy, que es el derecho ético. Y precisamente cuando nosotros incurrimos en una falta ética, no hay conciliaciones, ¿sí?
cuando en algún momento que un psicólogo incurre en una falta ética con algún consultante o con alguna persona específica desde su labor como psicólogo, no hay conciliación, ¿sí? Y eso es importante que ustedes lo reconozcan. Si nosotros hablamos desde el derecho penal, por ejemplo, aquí está todo el tema de las conductas que pueden generar, por ejemplo, llegar a la cárcel, por ejemplo, ¿cierto? La prisión, ¿m? Que puede ser que ya cuando encontramos el derecho civil están todas las sanciones económicas, por ejemplo, que se pueden dar a partir de una falta que se haya generado. Entonces está lo que llamamos una multa económica, ¿cierto? Desde el derecho administrativo, la inhabilidad del ejercicio de la profesión, ¿cierto? Pero cuando llegamos precisamente al derecho ético y a la falta de cumplimiento de esos principios y valores y de responsabilidades, pues básicamente no hay conciliación, porque si nosotros generamos daño a una persona, ¿cierto? Por ejemplo, prometiendo cosas que no podemos hacer como psicólogos, que más adelante también lo voy a mostrar, esto puede generar que no solamente en el sistema jurídico seamos señalados desde el derecho ético, sino que a partir de allí también se pueden generar ese tipo de sanciones económicas, de prisión, ¿cierto? De inhabilidad de nuestra labor, porque recuerden que nosotros también, cuando estamos regulados a partir del Colegio Colombiano, hay algo que nosotros denominamos la certificación de antecedentes disciplinarios. Y en el momento que nosotros lleguemos a incurrir en una falta, entonces cuando generemos esa certificación de antecedentes disciplinarios, pues va a registrar precisamente esas inhabilidades que podamos tener, como por ejemplo, no sé, 10 años que no podamos ejercer nuestra profesión, ¿sí? O que precisamente de acuerdo con esa falta ética nos puedan inhabilitar por el resto de nuestra vida laboral. Entonces, miren la importancia precisamente de que ustedes conozcan y reconozcan esta ley y esta normatividad para no incurrir en esas situaciones que pueda generar afectaciones en nuestra vida laboral. Cuando hablamos aquí de la deontología profesional, pues encontramos unos ítems importantes como la confidencialidad y el secreto profesional, los límites de la acción del psicólogo, que siempre se los he mencionado desde el inicio y que los estudiantes que he tenido aquí también siempre he tenido en esas explicaciones, la importancia de conocer hasta dónde puedo llegar como profesional, ¿cierto? Que no nos la sabemos todas, como por ejemplo la aplicación y el manejo de pruebas psicológicas, que es algo que puede generar que también incurramos en algunas faltas de ética, primero por no conocer adecuadamente las pruebas psicológicas que podamos abordar desde cualquier campo, sino cuáles van a ser esos resultados que se van a realizar a partir o que se van a generar a partir de lo que yo estoy haciendo con la población o con las personas con las cuales yo estoy trabajando, ¿cierto? Y allí, pues entonces encontramos esos principios de competencia y anuncios públicos. Y si ustedes revisan la ley 1090, porque sé que ese es un importante ejercicio que van a realizar desde el curso, pues yo aquí les traigo un resumen de algunos ítems que son importantes o algunos precisamente referentes que nos van a ayudar a reconocer de qué manera debemos actuar en nuestro campo laboral. Y aquí hacemos referencia en la competencia de anuncios públicos a que nosotros como psicólogos únicamente debemos anunciar para lo que somos competentes, reconociendo el límite de nuestras competencias. Entonces creo que muchos de ustedes que ya están precisamente, que conocen a sus compañeros, que estudian psicología, sé que tienen muchos conocidos que ya son psicólogos y que están ejerciendo su profesión, pero que recién graduados, por ejemplo, vemos publicidad por redes sociales ofreciendo sus acompañamientos individuales, intervención en diagnósticos
como depresión, como ansiedad, como diferentes trastornos psicológicos, como trastorno límite de personalidad, pero que lo están haciendo al mes que se graduaron como psicólogos. Y recuerden que, por ejemplo, uno de los límites que tenemos como psicólogos es que para hacer intervención individual en trastornos psicológicos, pues se debe tener una especialización en psicología clínica, ¿sí? Eso para que pues lo vayan reconociendo, porque si ustedes se dan cuenta, en el desarrollo de su proceso académico, no solo la UNAT, sino cualquier profesional que se gradúe como psicólogo, si no tiene un posgrado en clínica, pues no puede hacer este tipo de acompañamientos o intervenciones individuales, ¿sí? Y muchas veces encontramos psicólogos recién graduados que precisamente empiezan a fallar en estos principios éticos a través de las redes sociales. Ahora, ¿cómo se regula eso? Porque sé que ustedes dirán, sí, profe, yo he visto que efectivamente no tienen especialización y están haciendo acompañamiento. Pues precisamente allí el Colegio Colombiano de Psicólogos regula precisamente las personas que abren sus páginas oficiales, porque lo estoy hablando más de temas de redes sociales, que es el auge en donde en este momento ha sido, pues digamos que un buen recurso para los profesionales, no solo en psicología, pues para poder precisamente ofrecer sus servicios. Pero que a partir de allí, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes no tienen el conocimiento de cómo abordar un diagnóstico como la depresión? ¿Sí? Que no conocen las pruebas específicas que se deben aplicar antes de diagnosticar a una persona con depresión. Y aquí traigo a colación, por ejemplo, que nosotros vamos al médico y decimos, no sé, me duele la cabeza y me hacen una tomografía, o me duele el corazón y me hacen un electrocardiograma, y ya con ese soporte médico voy a reconocer efectivamente cuál es esa falla que está pasando en mí y el por qué estoy sintiendo ese dolor. Pero yo les pregunto, ¿dónde encontramos la depresión? ¿O dónde vamos a encontrar en cierto examen una ansiedad? Donde podamos determinar que efectivamente ese es un diagnóstico. Entonces, sí ven precisamente la importancia del poder reconocer de qué manera nosotros tenemos ese conocimiento base para diagnosticar a una persona. Ustedes saben lo que puede conllevar diagnosticar a una persona. Y no solo, como dicen por ahí, del ojo clínico, de, es que lleva triste una semana, entonces ya es depresión, o lleva triste 2 semanas y se la pasa llorando y ya lo diagnosticó con depresión. No, eso no es así de sencillo, sino que precisamente a través de diferentes pruebas psicológicas yo puedo reconocer y puedo constatar que a través de sus síntomas efectivamente puede ser una depresión leve, una depresión moderada, una depresión mayor, pero sustentándolo precisamente desde la evidencia, ¿no? Desde la investigación y desde ese conocimiento previo que yo debo tener como psicólogo para saber si puedo diagnosticar o no a una persona. Y que sin duda alguna en el pregrado hacemos una revisión de los modelos, de los enfoques, de las técnicas, de los límites, de los alcances, pero que efectivamente por eso debemos hacer un posgrado y especializarnos, como su palabra lo dice, en un campo específico para que nosotros podamos tener muchas más herramientas y abordar esas situaciones individuales, porque por eso vuelvo y reitero, no estamos trabajando con computadores, con algo material, sino con seres humanos, ¿sí? O prometer, por ejemplo, cuando dicen, yo le ofrezco mi trabajo como terapeuta y yo le voy a quitar la depresión o yo le voy a quitar la ansiedad, reconociendo, por ejemplo, que estamos prometiendo algo que nunca se va a dar, ¿sí? Porque la depresión o la ansiedad no se va, ¿cierto? Sino de qué manera nosotros vamos a trabajar a partir de ese diagnóstico para minimizar, por ejemplo, las crisis que se puedan presentar, o de qué manera yo como psicólogo le voy a ofrecer algunas herramientas, ¿cierto? O habilidades, o enseñarle habilidades a mi consultante de tolerancia al malestar, por ejemplo, cuando tenga un tipo de crisis, más no decirle que
cuando esté en el acompañamiento conmigo, no va a volver a tener depresión o no va a volver a tener ansiedad. Entonces, miren de qué manera nosotros, a través de nuestras palabras y de lo que prometemos y de lo que decimos, podemos incurrir en estas faltas de ética. Y allí viene el principio de confidencialidad, que sin duda alguna nosotros debemos guardar esa información que nos cuentan las personas, nuestros clientes, nuestros consultantes, la comunidad con la cual estamos trabajando, ¿cierto? Porque de allí depende precisamente nosotros cómo vamos a respetar la palabra del otro. Si ustedes se dan cuenta y no fueran psicólogos, pues no van a tener la información que como psicólogos la están conociendo, ¿sí? Es decir, están confiando en nosotros. Nunca olviden que cuando una persona llega a nosotros para un acompañamiento psicosocial, por ejemplo, sabemos que la persona está vulnerable ante situaciones de vida. Y allí es donde nosotros debemos precisamente respetar y ser empáticos frente a esa situación que nos está evidenciando. Pero, ¿qué información necesitamos? No saber información por querer saber el chisme completo de lo que le está pasando a la persona, no, sino que simplemente a través de esa información que nosotros queremos conocer es para poder hacer una adecuada evaluación, ¿cierto? Y diagnóstico de lo que le está pasando a la persona, por ejemplo. Y allí está todo el tema de principio de bienestar del usuario, precisamente informar la naturaleza de nuestros servicios, que sean aceptados o rechazados, los principios de esas relaciones profesionales que a veces nos cuesta, a veces realmente somos envidiosos con nuestro conocimiento con nuestros colegas, sino de qué manera la psicología es un campo muy amplio donde, como les mencionaba, no todos nos lo sabemos y a veces vamos a encontrar psicólogos que están enfocados en áreas específicas y en temas específicos donde simplemente es importante que yo pueda pedir apoyo, que yo pueda pedir esa asesoría de otros profesionales en psicología que puedan ayudarme a la situación que yo estoy trabajando con mi comunidad o con mi población o con mi consultante, ¿sí? Por eso se habla del principio de las relaciones profesionales, de respetar lo que hace el otro psicólogo, que si tiene mayor conocimiento en un área no quiere decir que yo sepa menos, sino que simplemente cada uno se está formando en un área específica y cómo más bien yo voy a tener en cuenta ese conocimiento del otro profesional para que me aporte y pueda darle solución a lo que yo estoy trabajando desde mi campo. Y esos principios de evaluación de técnicas e investigación precisamente con los seres humanos, ¿no? Debemos informar qué vamos a hacer con la población con la cual vamos a trabajar. No es llegar y, es que acá tengo este papel para que me firme la actividad que vamos a hacer, pero no explicamos por qué tiene que firmar, qué va a firmar, ¿sí? Tenemos que explicarle qué es lo que estamos evidenciando allí como tal. Cuando hablamos del consentimiento informado, pues precisamente es un derecho de la persona, ¿cierto? Un derecho de nuestro consultante o de la comunidad con la cual vamos a trabajar, las personas, es un derecho que ellos deben tener y que debemos hacer nosotros y que tenemos como deber nosotros los psicólogos, ¿sí? Porque es ese acuerdo en donde precisamente yo voy a manifestarle a las personas o a mi consultante cuáles son esas premisas que yo voy a tener en cuenta frente a la información que me va a brindar esa persona, ¿cierto? Que va a ser confidencialidad y privada, por ejemplo, o que simplemente también en algún momento se tiene que romper ese criterio porque se esté atentando contra la vida de la persona, ¿sí? O porque un juez precisamente solicita que yo que tenga la información de lo que se está trabajando pues con el consultante, en este caso si lo hablamos desde el ámbito clínico, si ustedes tienen por ejemplo la duda de en qué momento, quién nos puede solicitar una historia clínica, ¿cierto? De un consultante, únicamente un juez, por ejemplo, y eso ahorita lo hablaremos en unos casos específicos que trajimos o de las dudas que ustedes vayan a presentar. Pero básicamente recuerden que el consentimiento informado no es un papel que se firma o un formato que se diligencia, sino precisamente es un proceso dialógico, un proceso en donde yo estoy con las personas de la comunidad o con mi consultante directamente
donde hacemos ese diálogo informativo, analítico y deliberativo, ¿sí? Que se desarrolla en el campo de ¿qué? De la comunicación. ¿Y la comunicación entre quién? Entre el profesional, en este caso el psicólogo, ¿cierto? Con el paciente. ¿Mm? ¿Cuál es el objetivo del consentimiento informado? Pues obtener el permiso. ¿Para qué? Para evaluar, para diagnosticar y para plantear unas líneas de acción. Y para allí poder informarle la situación y asesorarle en las decisiones que debe tomar la persona, ya que éste ha de tener pues elementos de juicio suficientes para llegar a una decisión razonada. Entonces, miren ese orden lógico que tiene la importancia del consentimiento informado. Vamos a evaluar, ¿cierto? O al paciente o a la comunidad, vamos a diagnosticar y a partir de ese diagnóstico pues planteamos unas líneas de acción en donde si voy a trabajar con una comunidad, entonces teniendo en cuenta las problemáticas evidenciadas por la comunidad, vamos a trabajar en estas líneas de acción a través de diferentes instrumentos y acciones propias del psicólogo, ¿cierto? Y si lo hacemos con nuestro consultante, entonces para poder reconocer a partir de su motivo de consulta, pues qué diagnóstico es el que probablemente se puede generar y cuál va a ser ese plan de intervención que vamos a trabajar con la persona, ¿sí? Es decir, no es solo mostrarle y decirle, vamos a hacer un par de sesiones y ya, sino que mi responsabilidad es generar un plan de intervención donde yo le pueda manifestar a mi consultante, pues de qué manera voy a trabajar con él. Y lo mismo con la comunidad. El secreto profesional precisamente también es un derecho del cliente y un deber de nosotros como psicólogo, tanto en lo ético como en lo legal, ¿cierto? Y aquí ya el profe Daniel les había explicado precisamente los principios de la no maleficencia y la beneficencia, ¿cierto? Pero que está en sí relacionado con los demás principios. Ese secreto profesional es importante tenerlo en cuenta, es qué información nosotros debemos tener en reserva de lo que nos cuente, en este caso, por ejemplo, un consultante frente a su vida personal y de qué manera nosotros empezamos a divulgar esa información, ¿sí? Porque aquí un ejemplo clarísimo, clarísimo, es cuando hemos escuchado muchas veces estudiantes, por ejemplo, que están haciendo sus prácticas profesionales y conocen alguna situación de un estudiante o algún proceso de acompañamiento que se está realizando con un estudiante y empieza a contar, mira que esta persona tiene esto, o mira que la persona que pasó allí, o mira que el compañero que va allí está pasando por esta situación, ¿cierto? Eso es una falta de ética, por ejemplo. ¿Y qué pasa si la persona a la cual nos brindó la confianza de manifestarnos ciertas situaciones conoce o se da cuenta precisamente de lo que estamos haciendo? Pues nos puede demandar y ahí no hay nada que hacer, ¿sí? Entonces, eso también es importante que ustedes puedan reconocerlo, porque allí se puede generar precisamente este tipo de situaciones en donde nosotros creemos que no es importante, ¿cierto? O que no va a pasar precisamente nada, sino que allí ya estamos incurriendo en estas faltas de ética por no reconocer y por no saber de qué manera lo tenemos que hacer. Entonces, quise hacerlo muy corto porque quiero ya que trabajemos con casos específicos y ahí vamos desarrollando y conociendo el porqué, la importancia del consentimiento informado y del secreto profesional. Entonces, por aquí veo que Lady levantó la mano. Entonces, Lady, adelante, te escuchamos. ¿Cómo estás? Me alegra mucho tenerte por aquí en este espacio. Buenas noches para todos, profe Juan. Igualmente un saludo, volver a saludarlo. Tengo muchas preguntas. Son 5 preguntas. La primera es si cuando, por ejemplo, en el caso de que sea un recién egresado y cometa de pronto alguna falta y no se haya dado cuenta y alguien lo haya denunciado ante el Colegio Colombiano de Psicólogos, el colegio nos notifica de que fuimos denunciados en alguna falta o cómo tenemos nosotros acceso a esa información. Esa es la primera. Ah, ok, te voy respondiendo. Yo estaba aquí apuntando. Bueno, esa es una excelente pregunta, Lady. El Colegio Colombiano no nos notifica, sino directamente la Fiscalía, por ejemplo,
¿sí? O en el lugar donde la persona haya hecho pues la denuncia, y allí lo que hace precisamente este ente gubernamental es notificar al Colegio Colombiano de Psicólogos, especialmente pues al tribunal, ¿no? Donde allí pues nosotros tendríamos, o bueno, la persona tendría como acompañamiento a ese tribunal de psicólogos profesionales, donde van a tener toda la normatividad y van a poder generar precisamente cuál fue la falta de ética y pues cuáles son las consecuencias que se van a dar a partir de el error o de la situación que cometió frente a sus faltas de ética. Ok, profe, gracias. La segunda es sí, por ejemplo, como profesionales nos encontramos en alguna situación que no sabemos de pronto cómo manejarla o qué decisiones tomar, ¿podemos pedir de pronto consultoría o ayuda del colegio? Excelente, claro que sí. Entonces, en la página del Colegio Colombiano de Psicólogos, ustedes van a encontrar, les voy a compartir pantalla y les muestro aquí de una vez la página. Porque allí efectivamente nosotros podemos pedir apoyo para todo este tipo de situaciones. Por ejemplo, siendo, no sé, psicólogo clínico y tengo una situación con un consultante donde no sé cómo abordarlo, ¿cierto? O quiero garantizar que el abordaje que voy a realizar desde mi intervención es la adecuada. Entonces, aquí donde dice, ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Sí, señor. Miren, aquí en servicios van a encontrar formación, desarrollo, consultorías, asesorías jurídicas, y equipo de respuesta psicológica, en donde ustedes pueden hacer la solicitud de poder entablar pues una conversación y un apoyo desde un profesional del Colegio Colombiano de Psicólogos que de manera gratuita nos va a poder orientar en ese tipo de situaciones. Ahora, aquí ya que te adelantaste con esa pregunta, recuerden que nosotros como psicólogos tenemos y podemos abordar diferentes campos de actuación, ¿cierto? Si yo les pregunto, antes de mirar aquí, yo creo que Lady ya sabe la respuesta, entonces para que lo pueda responder otra persona, ¿cuántos campos de la psicología creen que están avalados en nuestro país? Acuérdense que cuando nosotros hablamos de campos de actuación del psicólogo, hablamos, por ejemplo, del educativo, del organizacional, del clínico, de salud, el social comunitario. ¿Cuántos campos creen que están avalados en nuestro país? Pongan un número, 5, 10, 15, 20. 5. 5 nos dicen por aquí. ¿Quién más? Yo creo que unos 11. 11, listo. Bueno, pues nosotros aquí vamos a encontrar donde dice campos disciplinares y profesionales. Acá nos dijeron, Sandra, que 10. Bueno, pues les cuento que nosotros como psicólogos podemos desarrollar nuestro ámbito de actuación en 20 campos de actuación. Imagínense esto, 20 campos de actuación. Y cada uno de los campos de actuación tiene unos límites y unos alcances, ¿cierto? Entonces, respondiendo la otra parte de Lady, ustedes van a encontrar, por ejemplo, que en cada uno de los campos, por ejemplo, si entramos aquí, no sé, a psicología clínica, vamos a encontrar quién es la subdirectora nacional del campo de psicología clínica, los representantes con cada uno de sus correos, nos habla la descripción del campo, cuál es el perfil profesional y competencias, y esto también les va a ayudar mucho a ustedes en el momento que ya se gradúen como psicólogos y que quieran interiorizar precisamente y tomar la decisión de en qué me voy a especializar, cuáles esos alcances, esas limitaciones que voy a tener desde esa especialización que voy a generar y desde ese campo. Y entonces aquí, Lady, pues también encuentras los correos de los profesionales expertos en cada uno de esos campos para que ustedes puedan pues acceder a ese apoyo como tal, ¿sí? Y como estudiantes también lo pueden hacer, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta en el momento que estén desarrollando sus actividades también para tener un acompañamiento pues profesional de las personas que se encuentran dentro del Colegio Colombiano de Psicólogos y que muchas veces no conocemos
esta normatividad, ¿cierto? Y estos espacios que nos generan a nosotros como psicólogos y que por el desconocimiento es que incurrimos en estas faltas y sanciones. Listo, Lady. Tercera pregunta. Gracias, profe. Muy amable. Quería preguntar también si se nos presenta alguna situación que nos impida atender a cierta comunidad en cualquiera de los contextos. No sé, por ejemplo, no puedo atender a migrantes porque tengo algún conflicto personal, o de pronto con una persona en específico o con algo religioso o con algún tema que genere como ese conflicto. Es posible que uno pueda decir, esta intervención, acción o la actividad que vaya a realizar en cualquiera de los contextos no la pueda realizar, o sea, que haya como un desistimiento o algo así. Claro que sí, precisamente no es una opción, es un deber al conocer, por ejemplo, que acudan a nosotros para abordar algún tipo de situación que sabemos que no tenemos las competencias para abordarlo, lo que hacemos es derivar el caso o remitir el caso. Por eso la importancia de las redes, ¿cierto?, que vamos a crear entre colegas, de poder decir, bueno, no soy psicólogo clínico, resulta que una persona llegó a mí porque al saber que soy psicólogo vino a contarme pues una situación personal, pero pues sé que no tengo las competencias en este momento para poder abordar esa situación, derivo el caso. Mira, Lady, pues quiero contarte que desde el campo en el que me encuentro o la experiencia que tengo hasta el momento, pues no me permite precisamente hacer un tipo de acompañamiento de intervención para ti, pero sí tengo algunos colegas que te pueden ayudar para esa situación que estás presentando. ¿Sí? Eso es derivar o remitir el caso. ¿Mm? Pero no podemos incurrir en decir, voy a mirar a ver de qué manera le ayudo, ¿cierto? Porque ahí ya estamos incurriendo precisamente, entonces lo que hacemos es derivar el caso con otros profesionales. ¿Qué pasa si no conozco a nadie? Pues allí en la página del Colegio Colombiano encontramos profesionales. Recuerden que es importante, y aquí también los invito a que ustedes y a nosotros que estamos aquí en el ámbito de la psicología, a reconocer esas redes, esos tipos de apoyo que se pueden generar. De pronto no solo desde la atención psicológica particular, ¿cierto?, sino todas estas entidades, organizaciones, fundaciones que ofrecen ese acompañamiento gratuito a las personas, ¿cierto? Y que nosotros conozcamos y tengamos esas rutas de atención. Es indispensable que nosotros conozcamos las rutas de atención, por ejemplo, del municipio, de la ciudad donde nosotros vivimos, por si en algún momento se presenta alguna situación que nos cuenten a nosotros, porque créanme que el hecho de ser psicólogos, todo el tiempo vamos a tener personas que nos estén abordando, ¿sí? Y que estén buscando ese apoyo en nosotros. Y yo creo que ya les ha pasado. Ustedes dicen, estoy estudiando psicología. Ay, ven, es que yo quería comentarte aquí algo que me pasó. Y si no conocemos esas rutas de atención, pues podemos generar precisamente una situación compleja en esa persona por no poder generar ese tipo de apoyo, por no derivar, ¿cierto? Por no remitir cuando estamos presentando algún tipo de situación que no tenemos en ese momento la habilidad o la competencia para hacerlo. ¿Listo? Y te faltó una pregunta, Lady, o esa ya era la cuarta. Gracias, profe. Sí, qué pena, me falta solo una, la última. Cuando hablabas de pronto esto es un dilema ético y que yo creo que se presenta mucho en los espacios laborales, es cuando lo condicionan a uno a realizar de pronto alguna acción en la que uno no tiene formación y que le dicen, bueno, es que tiene que aplicar, no sé, esta prueba porque es que si no, le termino su contrato. Entonces, cuando se presenta ese dilema ético, ¿cuál es la sugerencia? Lady, cuando se presente esa situación, tenemos que decir que no podemos. Por ejemplo, suele pasar mucho en el campo educativo. En el campo educativo contratan a un psicólogo y recuerden que el psicólogo educativo está enfocado en todo lo que aborda el aprendizaje, ¿cierto? En temas de aprendizaje específicamente y orientación a los estudiantes y a la comunidad como docentes, administrativos. Recuérdense que allá hablamos de los sistemas, ¿no? De lo que comprende esa orientación.
y acompañamiento desde lo académico y desde temas específicos del aprendizaje, más no de diagnósticos psicológicos. Y suele pasar que en algún colegio te lleguen a decir: Lady, tú como psicóloga educativa, es que tengo un niño aquí en quinto que no es desesperante, está presentando, está siendo agresivo con sus compañeros. Tú que eres psicóloga, ¿por qué no le aplicas algún tipo de prueba? O ven y habla con él y realiza algún tipo de intervención. Ahí es donde viene precisamente el reconocer y el decir no. ¿Sí? Mi límite como psicólogo educativo es este: problemas de aprendizaje, ¿sí? Derivar el caso. Allí todas las instituciones educativas, por ejemplo, deben tener unas rutas de atención y de eso nos encargamos nosotros como psicólogos. Así que si ustedes, por ejemplo, llegan a trabajar en un colegio, primero reconozcan que haya una ruta de atención, ¿sí? Que si se presenta un caso de cutting, por ejemplo, ¿cierto? O de niños precisamente que presenten agresividad hacia sus compañeros, entonces llevan al niño al consultorio de psicoorientación. Entonces allí reconocer esa ruta de atención y decir: vamos a derivar a la Secretaría de Salud del municipio o vamos a acudir precisamente al psicólogo clínico que contrató el colegio exclusivamente para hacer ese tipo de atención, porque solo les digo lo siguiente: para realizar una intervención, por ejemplo, desde lo clínico, ¿sí? Es indispensable que la institución tenga el aval del Ministerio de Salud para poder garantizar una atención psicológica, ¿sí? No se puede hacer, por ejemplo, desde ese límite que ustedes tienen como psicólogos. Y que eso fue precisamente lo que pasó con el caso de Sergio Urrego que les conté de la fundación, porque allí precisamente por realizar labores que no debía la psicóloga, pero sí porque se lo dijo la rectora y por el temor a quedarse sin trabajo, pues terminó en la cárcel, ¿sí? Yo puedo ahí meter Claro que sí, profe. la cucharada, diría mi abuelita. Frente a lo que dices, Lady, bueno, de las 4 preguntas, quiero decir 2 cosas. Uno, recomendarles en la unidad 1, nosotros trabajamos un texto de Chamorro llamado Ética del Psicólogo. Nosotros solamente leímos de la página 17 a la 30. Sin embargo, ustedes tienen el documento. Yo les aconsejo, les llama la atención estos temas, les llama la atención los ejemplos. Juan ha sido muy claro en los principios y también en la aplicación. Les recomiendo que lo sigan leyendo en sus ratos libres, en algún momentico, porque Chamorro habla de los principios de la teoría y luego lo aterriza a la práctica y da ejemplos, y hay ejemplos muy buenos. Yo les recomiendo que el libro, nos acercamos solamente a unas pocas páginas, pues yo les recomiendo que se acerquen a él y lean más, que hay cosas interesantes. Y lo segundo, Lady, bien interesante lo que propones y te adelantaste a la unidad 3, pero yo de una vez voy a dar un tip aquí de la unidad 3. En la pregunta que hiciste hablaste de dilema ético. Es diferente una situación ética de un dilema ético, que eso lo vamos a trabajar en la unidad 3. Lo que tú presentaste es una situación ética, no es un dilema ético. ¿Por qué es una situación ética? Porque Juan lo dijo muy bien, uno ya sabe qué tiene que hacer. Es decir, uno sabe que no puede hacer intervención, uno sabe que no puede hacer las pruebas, uno sabe que hay cosas que no puede hacer. Eso se llama situación ética. No es un dilema ético, porque el dilema ético se da cuando hay 2 principios que parece que chocan entre sí. De hecho, creo que Juan también me ayudó al final para dar el ejemplo, y es cuando habla, por ejemplo, en el caso de psicología educativa, donde se da una situación particular. El psicólogo sabe, y si me equivoco, Juan, por favor me corrige, el psicólogo sabe que se firmó un consentimiento, por ejemplo, para menores, y que dentro de ese consentimiento hay que resguardar el secreto profesional. Entonces uno hablaría del principio de autonomía. Sin embargo, lo que está sucediendo está incidiendo en la comunidad. Y entonces entraría ahí el principio de beneficencia a la comunidad o el principio de beneficencia al estudiante. Entonces entra el dilema ético de, ¿será que me toca derivarlo? ¿Será que me toca decir? ¿Qué hago? ¿Qué principio pesa más? Cuando 2 principios chocan entre sí, ahí hay un dilema ético. Pero cuando hay una situación donde yo sé éticamente ya qué debo hacer, por más que me pese,
ya no es un dilema ético, sino es una situación ética. Inclusive yo diría que el caso de Sergio Urrego, donde decía Juan perfectamente que la psicóloga, si no lo hacía, sabía que se quedaba sin trabajo, pues no hay dilema ético, sabe qué tiene que hacer, sabe qué consecuencias le acarrea, sabe que hay una injusticia para ella si se queda sin trabajo, pero éticamente sabe qué tiene que hacer y no lo hizo. Ahí hay una falta ética y hay una situación ética, pero el dilema ético se da cuando hay dos principios de los que ya estudiamos que chocan entre sí. Lo quería aclarar porque lo utilizaste el término y creo que ahí ya di unos tips para hacer las tareas de la unidad 3. Gracias, Juan. Creo que Silvia, ¿cierto? Sí, profe, una preguntita sobre psicología educativa. Me acuerdo, tocando todos estos temas, me acuerdo de hace como unos 2 o un poquito más años, sobre una psicóloga que en el colegio, pues la niña le contó a ella que así estaba siendo abusada por el padre y le obligaba a consumir. Entonces, pues ella me contó, ¿sí? Ella me contó que estaba consiguiendo trabajo, que estaba toda angustiada porque el papá, no sé qué pasó ahí, yo nunca entendí, pero quedé horrorizada porque primero pues salió del colegio y el papá se dio, no sé, la amenazó y pues la andaba buscando en ese entonces para pues, no sé, para causarle daño. Entonces ella estaba pues, no conseguía trabajo en ningún lado porque estaba muy temerosa de que la podría encontrar el papá de la niña, porque pues en el colegio se supo. em, y no sé qué pasó ahí, si ella incurrió en una situación ética que no debió llevar bien o no, no llevó prudentemente la ruta de atención o no sé qué fue lo que pasó. em, pero yo quisiera saber ahí cómo se maneja eso. Sé que hay un protocolo, sé que hay una ruta de atención, pero pues nosotros vamos a hacer como esa bolsa de secretos, ¿no? Y pues me imagino yo poniéndome en los zapatos del papá, eh, que al fin ella pues me estuvo comentando de que el papá pues vendía droga, ¿sí? Y entonces eh, me imagino que obligó a la niña a que le dijera qué fue lo que pasó, a quién le contó ella. eh, 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 sí, el secreto del papá y de que estaba siendo abusada. Claro que la niña no quería hablar, fue una situación ahí de que ya descubrió y entonces, pues ahí cómo se maneja eso, sí, profe Guillermo y profe Daniel, gracias, profe. Gracias, Silvia, y muchas gracias por tu pregunta, porque es un tema álgido cuando hablamos de temas de violencia sexual, ¿cierto? De abuso sexual, porque allí efectivamente hay dos temas. El primero, que si nosotros reconocemos la ruta de atención, nosotros debemos derivarlo automáticamente al SIVIM, que es el sistema de violencia intrafamiliar. Cuando se está abordando, por ejemplo, desde el contexto clínico, ya hay un formato específico en el cual nosotros, en el momento que reconocemos que la consultante, en este caso que es la menor de edad, nos evidencia que su motivo de consulta precisamente es por temas de violencia sexual, en ese momento solo requerimos esa información. Nosotros no necesitamos que la persona nos cuente con detalles cómo se presentó el abuso o el presunto abuso de la persona, de su papá, por ejemplo, porque es información que después va a tener que volver a replicar, ¿cierto? Y que muchas veces, por ejemplo, en los niños pasa algo y es que los niños nos pueden contar a nosotros la situación y después por temor van a decir, por ejemplo, no, es mentira, no voy a decir nada, ¿cierto? Porque nosotros lo que hacemos es revictimizar a la persona, ¿sí? O sea que en el momento que una persona nos mencione, es que yo vengo por temas de abuso, ya, con eso simplemente decimos,
Ahí nos detenemos, no necesito más información, porque ya cuando yo genere esa denuncia precisamente al CIVIM, es cuando ya los entes competentes, con el psicólogo jurídico, por ejemplo, que ya tiene entonces estas competencias desde ese campo de acción de cómo se va a trabajar el tema, ¿cierto? Cómo se va a llegar a reconocer que efectivamente se esté presentando ese abuso, ya es algo que no nos compete como profesionales. Así que en el campo educativo, cuando se genere este tipo de situaciones, va a pasar exactamente lo mismo. Yo no necesito más información y es un error grandísimo, por ejemplo, que nosotros queramos seguir indagando por hacer algo bien, estamos generando es una revictimización a la persona, porque igual nosotros no tenemos la solución, ¿sí? A mí no me sirve que la persona me diga, es que mi papá está abusando de mí, todas las noches me hace consumir. ¿Qué estoy haciendo? Pues que la persona me dé información con la cual yo no voy a poder hacer nada, ¿cierto? Y estamos revictimizando precisamente a esa persona. Entonces, en ese caso, Silvia, lo que debemos hacer es, en el momento que nosotros tengamos conocimiento de que hay un presunto abuso sexual, debemos derivar y denunciar automáticamente, sin necesidad de conocer la situación específica de la persona, porque ya con los entes y las otras entidades a las cuales se va a generar esa denuncia ya trabajarán precisamente en el caso específico con con medicina, con psicólogos jurídicos, etcétera. Profe, Dale, al sí. decir que hay que denunciar, ¿es hacer una formalidad ante la ley? Sí, señora. ¿Y la Exacto. psicóloga? ¿La Con la psicóloga o...? psicóloga de la institución, Ah, entonces, ok. presunto abuso sexual, ¿sí? La estudiante me manifestó abuso sexual por parte de su padre, punto. Yo no le pregunto nada más a la estudiante, no necesito más información. Con esa información básica que me da la persona, yo activo la ruta de atención. Y CBF, por ejemplo, que es tan importante esta institución en estos temas de abuso sexual, ¿sí? Y ya precisamente cuando activemos esa ruta de atención, pues ya se va generando ese acompañamiento y va a llegar el momento en que ya precisamente esta persona pueda manifestar la situación concreta y pueda especificar la situación de abuso que está viviendo, pero ya con los profesionales, y por eso es que allí hablamos de que el trabajo interdisciplinar, ¿cierto? De ese apoyo que vamos a tener con medicina, con trabajo social, con los psicólogos jurídicos, etcétera. Entonces, es una muy buena pregunta, Silvia, porque a veces nosotros tenemos ese temor y a veces decimos, bueno, preguntemos e indaguemos más porque me parece terrible el caso y bueno, ¿y qué te hacía tu papá? Y que eso es información que nosotros no debemos conocer, ¿sí? Sino que debemos derivar a los entes como tal encargados para ya trabajar todo el tema pues, del presunto abuso sexual que se esté presentando en el estudiante. Gracias, profe. Con todo gusto. Sandra. Sandra, Muchas buenas gracias, noches. buenas ¿Cómo noches, estás? tutores, y buenas noches para todos. Yo tengo una duda frente a lo que acaba de mencionar el tutor Juan Guillermo. Si la persona, niño, niña o grande, no sé, un adulto, llega desbordado, ¿sí? O sea, cómo lo podemos contener sin llegar a revictimizarlo, pero tampoco que sienta que le cerramos la puerta y decirle, no, 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 no me cuente más, que es que no me corresponde? Eso es, o sea, esa línea es muy delgada, pero creo que también nos corresponde un poco sin ir a pasarnos pues a lo que no nos compete, pero sí de pronto tratar de acogerlos un poco y tratar de contenerlos un poquito. Pero ¿cómo mantenernos en esa línea? Excelente. Gracias. Eso se llama intervención en crisis, ¿sí? Una situación puede ser que la estudiante simplemente llega y me comenta, profe, lo que pasa es que yo quería comentarte que estoy siendo abusada por mi papá. ¿Mm? A que, por ejemplo, la persona llegue en crisis a contarme y es lo que tú dices, Sandra. No le voy a decir como, no, no llores más, ven, voy a activar ruta de atención y ya no me cuentes nada más. No, son dos situaciones completamente diferentes donde allí entra todo el tema de trabajo de intervención en crisis,
¿Qué deriva la intervención en crisis? Que nosotros como profesionales en psicología tengamos unas herramientas específicas para trabajar con la persona, para contenerla, ¿cierto? Allí es donde hablamos de las habilidades clínicas que debemos tener como psicólogos para poder hacer esos primeros auxilios psicológicos o esa intervención en crisis de lo que le está pasando al estudiante. Allí lo que nosotros vamos a trabajar es en el momento específico donde la persona tiene la crisis, no en la situación por la cual está en crisis, sino de qué manera yo voy a mitigar las emociones fisiológicas y emocionales que tiene la persona en ese momento o que está viviendo en ese momento, ¿sí? Con diferentes técnicas que yo puedo trabajar, como por ejemplo, llegué llorando, estoy muy ansioso, tengo mucho miedo. Entonces hay ejercicios, por ejemplo, desde el enfoque cognitivo-conductual, donde digo, bueno, ven, estamos aquí en el salón, vamos al baño. Me voy al baño con la estudiante, abro el agua, ¿cierto? Y la pongo a que se lave sus manos, a que fisiológicamente baje precisamente esa situación que está viviendo de hiperventilación, por ejemplo, ¿sí? Y ponerle ejercicios también de, bueno, vas a contar de 100 hacia atrás, pero cada dos números, entre 100, 98, 96. Entonces, ¿por qué? Porque ahí lo que vamos a generar es que emocional, ¿sí? Y fisiológicamente la persona vuelva a retomar y ya esté en el aquí, en el ahora, y empiece precisamente a mitigarse la situación que está viviendo. Eso es intervención en crisis, conocer algunos tipos de ejercicios. Por ejemplo, algo que nunca se les ocurre hacer es darles un vaso con agua, que siempre yo veo que las personas, alguien está llorando y llega con un vaso con agua. No, pues la persona está hiperventilando, lo que vamos a generar es que la persona se ahogue, ¿cierto? Cuando una persona tiene un trastorno de pánico, por ejemplo, siente que se va a morir, que no tiene aire y llegar con un vaso con agua, pues lo que vamos a generar es que se ahogue más, ¿sí? Por ejemplo, entonces, tener a la persona, hacer ejercicio, por ejemplo, de un hielo, ¿sí? Es que hay que mirar, digamos, el contexto en donde nos encontremos. Vamos a hacer una intervención en crisis con una persona en casa, pues voy, cojo un hielo de la nevera, lo pongo en su mano, ¿cierto? Y ahí ya cognitivamente y fisiológicamente empieza a mitigarse esa situación que estoy viviendo. Y si te das cuenta, no estoy hablando del abuso. Sí, estoy en crisis porque, no sé, salí de mi casa porque mi padre abusó de mí, llegué al colegio pues precisamente muy mal, pues no le estoy preguntando del abuso, estoy trabajando en la crisis que está viviendo en ese momento la persona. ¿Listo, Sandra? Perfecto, sí, señor. Muchísimas gracias. Con gusto a ustedes por esas excelentes preguntas. Creo que el profe también tiene ahí algunos casos importantes. Sí, creo que ya no hay más preguntas, entonces lo que vamos a hacer es, y creo que el tiempo está perfecto, yo tengo 3 casos, al final del caso hay una pregunta puntual para Juan. Entonces la idea es hacer la pregunta y pues Juan nos contesta desde su experticia y desde su saber, obviamente. Voy a compartir pantalla para que las puedan ver, ¿no? Creo que nos queda también bien así. Entonces viene el primer caso. En una alcaldía labora una prestigiosa profesional. Los casos no es que nos sentamos a inventarlos, ¿no? Yo creo que son casos del diario vivir y del ejercicio muchas veces del psicólogo, ¿no? Entonces, en una alcaldía labora una prestigiosa profesional. Le solicita la hoja de vida a un psicólogo recién graduado y le comenta que no requiere ir a laborar, pero le ofrece una suma significativa para que solo firme a final de mes unos documentos relacionados con actividades de su rol. ¿Qué juicio de valor merece esta situación? Ese es un caso que yo creo que muchos de ustedes de pronto pueden reconocer que efectivamente, como dice el profe Daniel, se puede presentar y es real. Aquí hay muchos temas de precisamente pues de ética, de valores, de lo que nosotros podemos generar como también un aprendizaje importante de lo que vamos a realizar a partir de cierta labor. Si a mí me dicen, yo tengo 2 opciones, yo le voy a pagar y usted tranquilo, solo firme el contrato, ¿cierto? Y al final pasa una cuenta de cobro con todo el ejercicio que hizo, no sé, con cierta comunidad. ¿Mm?
O está la opción de precisamente decir, espere, si yo vengo aquí a adquirir experiencia, vengo a trabajar con una población en la cual precisamente voy a dar a conocer mi profesionalismo, mis habilidades, mi trabajo como tal, de lo que he construido a lo largo de mi carrera profesional, pues ustedes consideran que es ético aceptarlo. ¿Mm? Entonces, por eso allí se juega un papel importante también desde esa fidelidad que nos debemos tener a nosotros mismos. ¿Mm? Que esto lo asocio desde un contexto real también, por ejemplo, desde lo que ustedes hacen en sus cursos. Hago mis trabajos o le digo a alguien que lo haga o lo hago el último día simplemente para enviarlo, pero ¿dónde queda precisamente esa responsabilidad y esa autonomía del poder reconocer si efectivamente estoy haciendo las cosas bien o no? Sí, que también puede ser usado para suplantación, claro que sí, y más allá también lo vemos en el sentido de ese conocimiento que nosotros vamos a tener, esa oportunidad que vamos a tener a partir de lo que vamos a ejercer, ¿sí? Yo pongo en mi hoja de vida, trabajé en la alcaldía 3 años trabajando, no sé, con población con necesidades especiales, pero resulta que yo le hice caso al jefe y le dije, listo, yo le paso cada mes mi cuenta de cobro con las actividades y usted me paga. Pero llego a ese nuevo trabajo donde me dicen, es que lo contratamos porque usted evidenció aquí que trabajó 3 años con la alcaldía con población con necesidades especiales, entonces aquí va a trabajar también con niños con necesidades especiales. ¿Y qué pasa si efectivamente no tengo esas competencias y esas habilidades? ¿Mm? Entonces es un tema de reflexión precisamente hasta dónde llega esa responsabilidad y ese compromiso del quehacer de nuestra profesión. Listo, perfecto el caso 1, muchas gracias. Vamos al caso 2. Una usuaria ingresa a solicitar valoración psicológica por las afectaciones causadas por un jefe que la acosa laboralmente. Este jefe es coronel de un batallón, quien solicita al psicólogo el informe realizado. ¿Cuál debe ser la actuación del psicólogo? Este caso es supremamente importante que lo tengamos en cuenta porque a la única persona a la cual nosotros le podemos generar el informe psicológico del acompañamiento que estamos realizando directamente con la persona es un juez, ¿sí? Porque lo necesita precisamente para un caso jurídico que esté trabajando. Entonces, no sé, el psicólogo clínico del batallón está trabajando con una consultante por temas de violencia intrafamiliar. La única persona que puede solicitar ese informe psicológico es la usuaria, ¿sí? Y debe precisamente redactar una carta donde solicite ese informe psicológico. Esa es la única persona que se le puede generar el informe psicológico, la historia clínica de la persona, ¿cierto? Donde la persona me puede decir, doctor, es que necesito la historia clínica o el informe psicológico porque pues como estamos trabajando el tema de violencia intrafamiliar, en la comisaría me lo pidieron, por ejemplo. Si es de la propia persona, sí, pero si es del jefe, nosotros por confidencialidad no lo podemos hacer. ¿Mm? Y además tener algo en cuenta y es saber reconocer el tipo de informes. Si es un informe que lo vamos a generar para una institución educativa, si es un informe que vamos a generar precisamente para una comisaría, si es un informe que vamos a generar únicamente para el paciente, porque el paciente pues requiere su informe, porque también debemos saber qué información debe contener. Y ahí es donde hablamos del principio de la confidencialidad. No toda la información que nos cuente la persona es necesaria que esté en un informe psicológico. Si, por ejemplo, a mí me pide el juez el informe por el tema de violencia intrafamiliar, pero dentro de las sesiones yo he hablado, no sé, de un abuso sexual que presentó mi paciente, pues sin duda alguna el juez no necesita saber que hubo un abuso sexual de nuestra paciente, ¿cierto? Porque pues no tiene nada que ver
con el motivo de consulta de lo que solicitó el juez, que es trabajar en el tema de violencia intrafamiliar por parte de su esposo. Entonces, ahí es donde nosotros debemos reconocer qué tipo de información se debe solicitar y qué tipo de información nosotros también vamos a generarle a esa institución, hasta dónde podemos llegar. No todo debemos precisamente demostrarlo e informarlo a través de esa historia, de ese historial o de ese informe psicológico que yo voy a generar de mi paciente. Pero no se preocupen que en el momento que ustedes precisamente decidan irse por ciertos campos, pues hay precisamente unos formatos específicos donde nos muestran qué características debe llevar un informe, por ejemplo, si va para un tema jurídico o si va para una institución educativa, ¿sí? Las áreas de ajuste, el motivo de consulta, qué se está trabajando en las sesiones, bajo qué técnicas específicas están trabajando las sesiones y cuál es la evolución, ¿cierto?, de lo que se lleva con ese paciente o con ese consultante. Entonces, de allí parte que el informe psicológico no lo puede solicitar cualquier persona, que si está hoy atendiendo una pareja, por ejemplo, entonces estoy trabajando con la esposa y me pide el informe psicológico su esposo. Yo no puedo decir, no, pues como es el esposo, conoce la vida así, tome el informe. No, eso no se puede hacer. ¿Listo? Perfecto. Y el tercer caso, María llega a solicitar el servicio de Mario, que es psicólogo. Inicialmente se evidencia una barrera para hacer catarsis debido a que ella no tiene muy buena relación con los hombres desde hace un tiempo. ¿Cuál debe ser la actitud del psicólogo en este caso? Bueno, en este caso, entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es preguntarle a la persona que si en ese momento en que está, por ejemplo, en crisis, porque hay que hacer ese acompañamiento inmediato, por ejemplo, si se siente cómoda de que pueda ser pues atendida por el psicólogo, ¿sí? Si la persona nos dice, no, es que realmente yo no me siento bien con los hombres y yo no quisiera contarle a usted mi situación personal, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos allí precisamente es remitir, decir, bueno, está bien, entonces, si no hay que hacer intervención en crisis directamente, ¿cierto? Pues simplemente derivamos el caso, pero también allí es donde juega nuestro papel, pues como profesional, de poderle mencionar, mira María, pues efectivamente puede pasar que tú por ciertas situaciones de vida tengas una mala referencia de los hombres, ¿sí? No tienes muy buena relación con ellos, pero pues en mi caso pues lo vamos a abordar es de manera profesional, en donde pues yo básicamente te voy a brindar algunas herramientas o te voy a enseñar algunas habilidades de, no sé, estrategias de afrontamiento, en donde básicamente pues nuestra comunicación va a ser de profesional psicólogo a paciente. Entonces no sé si de esa manera lo podemos trabajar y te vas a sentir pues un poco más cómoda para que podamos trabajar en lo que tú estás solicitando, ¿sí? Entonces es la manera también de nosotros tener esas habilidades para poder llegar a la persona, ¿sí? Esa, precisamente que la barrera no sea por parte de nosotros como psicólogos, de que la persona nos diga, "Ah, es que yo no me la llevo bien con los hombres", y decir, ah, bueno, entonces, pues yo soy hombre, pues, ¿qué estás haciendo aquí? Sino precisamente poder generar esa empatía, ¿sí? Por eso la importancia de la empatía en el rol del psicólogo, para pues poder generar ese acompañamiento desde lo profesional, en este caso pues a María que está presentando esa situación. Perfecto. Pues, profe Juan Guillermo, mil y mil gracias por su compañía. Nosotros desde la red de ética sabemos que la unidad 2 es de normativa, pero quisimos trabajar la normativa directamente desde un profesional de la psicología que desde su experticia como académico, pero también desde su experiencia nos contara esto y poder trabajar casuística, y lo hemos hecho muy bien. Agradecerles también a los estudiantes que hicieron sus preguntas, porque ustedes son la razón de ser de esto que estamos haciendo. Entonces no quisimos hacer la unidad 2
porque fíjense que cogimos la unidad 1 con los principios y los aterrizamos en la normatividad en la unidad 2 y estamos hablando de eso. Entonces creo que hicimos bien el ejercicio. Profe Juan Guillermo, mil gracias por su aporte. Y ahora, en estos últimos minutos de la web, muy rápidamente les voy a contar a todos en qué consiste nuestra tarea número 3, nuestra fase 3, que es precisamente la fundación normativa, teniendo en cuenta dos cosas que me parecen importantes. Por un lado, lo que Juan Guillermo nos ha dicho desde su ejercicio profesional, para que con esos ojos leamos los documentos, que ya les voy a contar cuáles son los que proponemos, y la ley 1090, para mirarlos con esos ojos de lo normativo yendo a lo práctico. Y por otro lado, para que también con la charla que hemos recibido podamos seguir mirando el caso que hemos estudiado, porque fíjense que el caso que hemos estudiado precisamente plantea estas situaciones éticas que estamos dialogando y plantea en el psicólogo que hace la hipnosis y en el amigo dilema ético, porque juego de principios, pero eso ya lo vamos a profundizar en la siguiente unidad. Entonces, ¿qué hay que hacer en esta fase 3? Lo primero, estudiar los documentos de la unidad 2, fase 3, que son 5 textos. Lo segundo, elaborar el RAE, resumen académico especializado, sobre uno de los textos de la unidad 2 que se llama Ética Profesional y Psicología. Ya conocemos la plantilla. Dos recomendaciones frente a la plantilla. Lo vi en los trabajos que yo califiqué. ¿Por qué aparece una parte donde dice la división del texto en su estructura? Porque cuando uno se va a acercar con juicio académico a un texto, hay que saber quién es el autor, hay que saber cuándo se publica, que eso lo pide el RAE, pero también la primera mirada que uno hace al artículo o al documento es la estructura que tiene para conocer de qué nos van a hablar. Digamos, es un pretexto. Es previo a la lectura, que es muy parecido, por darles un ejemplo, cuando uno va a comprar un libro. Uno va a comprar un libro y uno se lee la parte de atrás del libro donde hay como un resumen del libro y uno entra y mira el índice a ver si eso le llama a uno la atención o no, o si tiene que ver con lo que uno quiere. En este caso, cuando pedimos en el RAE la estructura, no es decir si está dividido en subtítulos, sino decir cuál es la estructura. Tiene 5 títulos. El primero es este, el segundo este, el tercero este, y dentro del tercero hay un subtítulo que es este, este y este. Nombrarlos porque eso permite que nosotros conozcamos el texto antes de acercarnos a él. Y lo segundo, no subirlo por el foro colaborativo. No hay que subirlo por el foro. El RAE se elabora y el RAE se envía en el informe final. Si usted quiere que uno de nosotros o su tutor específico le revise, pues nos lo envía por mensajería interna o por Teams. ¿Qué hay que hacer en el foro colaborativo? Resulta que en el foro colaborativo colocamos 5 textos relacionados con las doctrinas del Colegio de Psicólogos, con el Colegio de Psicología. Aquí los tenemos, así están en el foro colaborativo. Hay 3 doctrinas. La primera, registro y tratamiento de la información en los distintos campos del ejercicio profesional de la psicología. La segunda doctrina, el secreto profesional en psicología. Y la tercera doctrina, el consentimiento informado en el ejercicio de la psicología en Colombia. Resulta que los dividimos para que quedara en tamaño muy similar en 5. La doctrina 1 queda sola, la doctrina 2 la dividimos en 2 partes, la doctrina 3 divide en 2 partes. Lo primero que hay que hacer es que cada estudiante en el foro colaborativo debe escoger una de las 5 y escribir en el foro cuál fue la que escogió. ¿Por qué? Porque en el foro colaborativo somos 5 y aquí hay 5 textos. Entonces la idea es que cada uno en el foro colaborativo escoja un texto diferente. Entonces, con base en esto, usted escoge la lectura y coloca en el foro colaborativo cuál es el texto que escogió. Esto para dar orden y para que los otros compañeros pues no vayan a tomar el mismo texto. Con base en ese texto que usted escogió y que va a trabajar, que va a leer, debe elaborar un video que debe compartir en el foro colaborativo. En el video, 2 cosas importantes. En el video debe presentar el contenido estudiado en la lectura escogida y adicional debe relacionar el contenido que ha expuesto en el video con el caso que se está trabajando. Repito, usted escoge uno de los 5 textos
y sobre ese texto elabora un video. El video debe tener dos cosas: exponer el contenido de lo que está en la lectura que usted escogió y relacionar ese contenido que usted leyó con el caso que estamos trabajando. En la guía de actividades ustedes encuentran las condiciones del video, condiciones de contenido: presentar el contenido estudiado en la lectura correspondiente, que era lo que venía diciendo, y relacionar el contenido expuesto en el video con el caso que se está trabajando en las fases 2, 3 y 4. Eso de contenido. Y de forma máximo el video de 5 minutos. Debe subirse a YouTube y verificar que quede público para poder acceder al mismo. El estudiante debe usar una presentación para exponer el contenido, no es solamente poner la cámara y hablar frente a la cámara, o como nos han hecho algunos en otras ocasiones, leer el documento que escogió ante la cámara. No, es una exposición de 5 minutos. Debe entonces para ello usar una presentación. En el video debe verse el estudiante haciendo la exposición y debe subir el link al foro colaborativo para que pueda ser visto por los compañeros y el tutor. Y adicional en el foro, la idea es que si en el foro tenemos 5 compañeros, tenemos 5 videos. Y cada video es con un tema diferente. Entonces, si yo quiero conocer las otras doctrinas, pues sencillo, ojalá leamos todos los documentos, pero también podemos tener un video de un compañero donde nos está explicando otra doctrina diferente a la que yo trabajé, y ahí puedo tener toda la información. Entonces, la idea es que cuando un compañero suba uno de los videos, ustedes escogen cuál, hacen un comentario frente a ese video que la rúbrica lo tiene así. Eso en el foro colaborativo. Cuarto, el análisis de la ley 1090 de 2006. Debemos estudiar la ley. La ley la tienen ustedes ancladas anclada en la unidad 3. Frente a la ley, ustedes van a elaborar una infografía. Y la infografía la va a elaborar sobre los aspectos que usted considere más importantes o relevantes de la ley. Aquí nos ponemos unos ejemplos. Puede ser sobre los requisitos para el ejercicio del profesional, puede ser los derechos, deberes y obligaciones, pueden ser los deberes frente a los usuarios y otros colegas, puede ser el último título, que es el del Código Deontológico para el ejercicio de la profesión de la psicología. Esa infografía la puede elaborar en Canva, Miro, Genially, Vengash u otra aplicación que usted considere pertinente. Entonces, es hacer una infografía con los aspectos que considere más importantes de la ley. Yo en estos momentos estoy construyendo un OVA, un objeto virtual de aprendizaje, sobre toda la ley 1090 de 2006, donde está el resumen de las principales propuestas de la ley. Yo espero que tener la lista con aprobación de la universidad en unos 15 días. Espero que alcanzo a tenerla en 15 días. Yo se las doy a los tutores para que las compartan en el foro colaborativo, y eso les sirva a ustedes también para acercarse al texto de la ley 1090 de 2006. Y finalmente, el paso 5, ¿cuál es? Hay que elaborar un documento en Word que contenga los 3 elementos, que contenga el RAE, que contenga el link del video que ustedes colocaron en el foro colaborativo y que contenga la imagen o el link con la infografía que han construido. Los elementos de este trabajo están en la guía, que es la portada, la introducción, el RAE, los 2 links, conclusiones y referencias bibliográficas, y la entrega al plazo máximo para hacer estos ejercicios es el día 22 de noviembre. Tenemos un mes, un poco menos de un mes para hacer este ejercicio. Frente a esto que he explicado, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud? ¿O está todo clarito? Sí, profe, tengo una pregunta. Claro que sí. Por ejemplo, en la actividad pasada solo participó una persona y yo. Si dices que son 5 temas y vuelve y participa en esta ocasión esa persona y yo, entonces escogimos ahí que 2 temas, ¿o cómo se haría ahí esa parte? Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y bueno, y es lo que nos pasa a veces en las realidades de los trabajos colaborativos. Hay 2 cosas frente a lo que tú dices. Digamos, en el grupo hay 5.
pero solo hay 2 personas que participan. A veces uno pregunta, o mira que válido que lo digas, lo voy a decir aquí por los grupos colaborativos que a veces reviso de nuestros tutores, solo participó uno. Y resulta que en la rúbrica de evaluación dice que hay que comentarle a un compañero. ¿Qué hacemos en este caso? No se preocupen. Si ustedes ven que faltando 8 días para acabar la actividad, solo ustedes participaron, nadie más participó, lo que yo les digo es, coméntese a usted mismo o a usted misma. Frente al aporte que yo coloqué hace 15 días, quiero complementarlo de la siguiente manera, y eso lo valemos los tutores como el comentario de un compañero, para que no se queden sin esos puntos, porque pues eso no es culpa de ustedes. Y lo segundo es que lastimosamente en este caso lo que se busca con la actividad que se creó es que todos podamos acceder a la información de los compañeros para complementar las doctrinas. Pero si solamente entraron 2, pues los 2 que escojan, no van a escoger más, escogen cada uno su lectura y pues ya las otras lecturas, si no hay compañeros que trabajen, pues nos tocaría a nosotros hacerlas, descargarlas y poderlas leer. Que yo les recomiendo que hagan eso, que descarguen las lecturas, que las revisen. Ojalá pudiéramos escuchar lo que hace el compañero sobre el video, pero pues si no, bueno, descarguemos la lectura y miremosla, porque yo creo que todos estos elementos que estamos mirando les sirven para el ejercicio profesional. ¿Listo? Es decir, que si son 5 temas y habemos 2 personas, pues escogen 2 temas, pero leemos el resto de los temas. Esa es la Pero idea. escogemos 2. Sí, escogen solamente 2. Tú escoges uno, el que te llame la atención, el que tú quieras y trabajas sobre ese. Y la otra compañera escoge, hace su trabajo sobre ese. No tienen que escoger más. Perfecto. Ya si los otros Ok. 3 pues no entraron, pues lastimosamente nos perdemos de eso, pero pues trabajarán, toca leer los textos también. Son textos interesantes, yo los Ok. escogí directamente del Colegio Colombiano de Ay, Psicólogos, chuta, precisamente para que déjeme, conozcan eso. mamona. Derlis, ¿tienes alguna pregunta? No, señora, sí está claro. Ok, perfecto. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo su participación. Creo que uno siempre esperaría que estuviesen muchos más, diversas circunstancias no lo permiten, pero la calidad de lo que han preguntado hoy ha sido muy interesante, ha sido muy buena. La exposición de nuestro compañero también fue muy buena. Entonces espero que esto que hacemos, que es precisamente por ustedes, les sirva y sobre todo les sirva para que cuando ustedes se gradúen como psicólogos hagan un excelente ejercicio profesional, porque acuérdense que la universidad es lo que busca, formar buenas personas, formar buenos ciudadanos y formar psicólogos profesionales, y en este caso psicólogos integrales, y ustedes saben que lo que atraviesa esas 3 condiciones es la ética y la forma como hagamos las cosas. Mil gracias por su participación. Cualquier duda, cualquier inquietud le escriben a su tutor o me escriben a mí y con el mayor de los gustos nosotros les colaboramos. Mil gracias y tengan una feliz noche. Feliz noche, Muchas profe. gracias, profe. Feliz noche para todos. Gracias igual. Muy buena noche. Hasta luego.